Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Sergio Serrano. Soy estudiante de psicología de la Universidad Iberoamericana. En esta oportunidad tenemos invitado al profesor Rafael Provenza. Por favor, preséntese, Rafa. Buenas tardes a todos. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy José Proenza, psicólogo. Vengo desde Cuba y estoy muy contento de estar aquí trabajando en esta universidad. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a usted, profesor. Cuéntenos, profe, usted, ¿cuál es su formación? Bueno, yo en la universidad tengo 3 títulos de pregrado. El primero se refiere a historia, el segundo que obtuve fue el de historia y ciencias sociales y el tercero fue el de psicología. En la universidad estuve estudiando mucho y muy duro porque realmente me gustaba. Yo cuando terminé la universidad en Holguín comencé a trabajar como profesor en la misma universidad y entonces me fui y hice un diplomado en psicología. Después me fui a La Habana, hice una especialización en psicología pedagógica. Trabajé muy duro y fue cuando comencé desde esa época a trabajar con los sordos. A mí realmente me gustaba mucho trabajar y en ese momento supe que estaba prohibida la lengua de señas en Cuba en el proceso de educación con las personas sordas. Yo una vez fui a la escuela de sordos, entré y pude ver que una profesora me estaba dando clase y realmente no manejaba la lengua de señas, no había un proceso de comunicación efectivo y eso me llamó mucho la atención como psicólogo. Le pregunté a ella y me dijo que es que aquí en Cuba está prohibida la lengua de señas, que inclusive si hago mucha gesticulación en la clase me pueden dar una evaluación negativa en la clase. ¿Por qué? Porque nosotros seguíamos en ese momento el modelo ruso, el modelo soviético. Eso realmente me preocupó mucho y empecé investigaciones serias con relación a la educación de los sordos y comencé un experimento con algunos sordos que habían abandonado la escuela o que no estaban estudiando en ese momento y me incorporé no solamente a investigar, sino también que fui profesor de esos sordos. Lo primero que hice fue aprender la lengua de señas dentro de la propia comunidad sorda y eso pues me granjeó un gran cariño por parte de los sordos que se sorprendían al ver lo bien que me comunicaba con ellos. En el proceso de educación aquí en la provincia de Holguín y en Cuba completa, como ya dije anteriormente, estaba prohibida la lengua de señas, pero a partir de este aprendizaje pues yo pude ayudar mucho a los sordos. Afortunadamente, 2 años después se aprobó la lengua de señas en la enseñanza de los sordos y eso hizo que los sordos se sintieran muy bien. Yo muy tranquilo porque 2 años antes ya había comenzado este proceso. Ahora yo hice mi doctorado en ciencias, precisamente en una temática de sordo y en la comunicación del sordo a través de su lengua natural. Eso me permitió a mí posteriormente visitar muchos países, participar en muchos eventos científicos. Estuve en Chile, en Argentina, en Ecuador, en Estados Unidos y en otros países más, visitando y exponiendo los resultados investigativos que había obtenido. Perfecto, profe. Queremos entonces hacerle tres preguntas a partir de la experiencia que usted tiene en el tema de educación con sordos. Y la primera pregunta es, ¿cómo intervienen los procesos psicológicos en la educación de esta población? Mira, este proceso en los sordos no es exactamente igual que en las personas oyentes. ¿Por qué? Porque en el caso de los sordos profundos y prelocutivos, fundamentalmente, nosotros vemos que son personas que tienen una gran agilidad visual. Realmente a mí no me gusta llamarlo como discapacitados auditivos, sino más bien como personas ágiles visuales. Cuando nosotros vamos a hacer un trabajo psicológico con estas personas, es importante tener presente esta capacidad que tienen las personas sordas y saber que toda la información le entra por su analizador visual. Otra cosa importante es que hay que tener un gran respeto por la personalidad de los sordos.
y ese respeto empieza primeramente por lograr una comunicación con ellos. La comunicación es base para que la persona sorda pueda sentirse bien y no se sienta mal, no se aleje y no pierda la confianza, en este caso en el psicólogo, que es la persona que lo va a orientar, que lo va a ayudar, que lo va a aconsejar. Por eso es que el psicólogo lo primero que debe hacer es tratar de lograr una buena comunicación para poder entregarse como profesional a la persona sorda. Una segunda cosa importante también que tenemos que tener en cuenta es que ese psicólogo sordo debe tener la suficiente sensibilidad, el suficiente corazón y la suficiente ética para poder dedicarse al trabajo con las personas sordas. Porque el trabajo con las personas sordas requiere de una gran atención, de una gran calma, porque precisamente las personas sordas, para evitar que ellos se sientan mal, que se sientan con dificultades, pues tenemos que lograr ese rapport. El trabajo del psicólogo hacia la persona sorda es un trabajo de orientación, es un trabajo de aconsejar y es un trabajo que debe siempre procurar lograr el bienestar y el equilibrio de la persona sorda, basándose en un buen proceso de comunicación. Hay veces que nosotros tenemos que trabajar con un intérprete cuando el psicólogo no sabe la lengua de señas, pero no es exactamente igual. Ni se siente bien el psicólogo, ni se siente bien el sordo, porque nosotros observamos que hay una tercera persona que está mediando y eso no permite un rapport, una comunicación, una confianza, igual que si nosotros nos comunicáramos directamente a través de la lengua de señas. Por eso yo creo que es importante que un psicólogo debe aprender la lengua de señas para poder atender bien a las personas sordas. Un ejemplo de ello es el caso de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de los procesos docentes en el aula. Muchas veces observamos que el estudiante sordo pues no atiende, se distrae. Eso hace que el maestro se preocupe mucho. El sordo tiene dificultades en el aprendizaje y entonces el maestro pues lógicamente busca el apoyo y la ayuda del psicólogo para evitar esas dificultades y poder ayudar en el proceso de aprendizaje. Entonces es cuando el psicólogo entra a jugar su papel aquí, pero si no logra una buena comunicación, si ese psicólogo no está capacitado y no es competente en la lengua de señas y en la comunicación, pues lógicamente no podrá entender, no podrá colaborar y no podrá establecer las relaciones efectivas que tiene que tener con ese estudiante sordo. Porque muchas veces el estudiante sordo acude al psicólogo porque se siente atacado por sus compañeros, porque siente bullying, porque siente problemas que no se puede concentrar y ahí es donde entonces el psicólogo debe intervenir. Pero esa intervención es efectiva si hay una buena relación y una buena comunicación. Una pregunta más, profe. De acuerdo a lo que usted me ha contado y la experiencia que tiene con la persona sorda, pudiera comentarnos cómo expresa la ética del psicólogo en el tratamiento y la orientación de la persona sorda. Mira, eso es muy importante. El psicólogo tiene que atender a la persona sorda como se puede, atiende a cualquier otra persona, pero siempre sobre la base del respeto, sobre la base de la confianza y sobre la base de una buena comunicación. El psicólogo tiene que entregarse y tiene que cumplir con la ética, tiene que guardar el silencio y la confiabilidad necesaria, la fidelidad de la información para que ese sordo sienta confianza. Si no hay confianza, pues lógicamente el paciente sordo pensará y se sentirá un poco mal porque no tiene la confianza necesaria y no percibirá la ayuda que le puede dar el psicólogo. Por eso es importante que el psicólogo establezca buenas relaciones, se sensibilice y colabore y le brinde toda la ayuda necesaria, porque muchas veces ese paciente sordo puede hablar hasta de cosas íntimas y si no hay confianza, si el sordo no siente que el psicólogo guardará todo el silencio necesario, pues esto puede interferir lógicamente en la comunicación y en el resultado de la terapia. Claro que sí, profe. Finalmente, quiero preguntarle como tercera y última pregunta, su experiencia pues evidentemente demuestra que el contacto directo del psicólogo con la persona sorda ofrece mejores resultados.
Pero ¿qué hacer cuando la realidad muestra de que nuestros psicólogos no se comunican en lengua de señas y pues se requiere de un servicio de interpretación porque definitivamente no hay más y la persona sorda debe ser intervenida psicológicamente? Es una situación compleja. Realmente tú sabes que es muy importante que el psicólogo pueda atender directamente a la persona sorda. No hay como eso. Y lo primero que yo sugiero es que ese psicólogo debe ser competente en comunicación y en lengua de señas para poder dar una ayuda. Porque si participa el intérprete no es igual. Aunque se pueda lograr una comunicación, aunque se pueda lograr una determinada relación, no será lo mismo el trabajo del psicólogo mediante una tercera persona. Es importante que ese sordo pueda expresar sus dificultades al psicólogo y éste lo puede entender. Ahora, cuando tenemos el intérprete, muchas veces el sordo quizás no tenga la confianza necesaria, quizás piense que el intérprete no es confiable y entonces esto puede traerle preocupaciones al sordo que se añaden a las que lo llevan a la consulta y entonces no hay una buena relación, no hay un buen trabajo, el sordo no se siente bien, el sordo no siente la confianza con el psicólogo que debe sentir. Ahora, el trabajo del psicólogo puede ser mucho mejor, puede ser muy bueno cuando ese psicólogo es capaz de comunicarse directamente con el sordo desde todos los puntos de vista, comprender todo, pueda saber cuáles son los intereses de ese sordo, pueda saber que la personalidad del sordo hay que valorarla desde una perspectiva bicultural y bilingüe y que en ese sentido hay cosas en su personalidad que son diferentes. Si el psicólogo conoce eso, puede establecer mejor relación, mejor rapport y puede ayudar mucho mejor a la persona sorda. Mira, te voy a hacer una anécdota. Hace muchos años atrás yo trabajaba atendiendo a los sordos en Holguín. Había una sorda que estaba embarazada y la ingresaron en el hospital porque tenía la presión muy alta. El médico vio que era una situación muy difícil, que se le podía morir el feto, se podía morir ella también, y entonces era necesario hacerle una interrupción, pero el médico no podía lograr la colaboración de la sorda, que lloraba, que decía que no estaba de acuerdo, y realmente el médico, los enfermeros y todo estaban en una situación difícil hasta que se acordaron y que yo estaba en la sede de Lanzó y me llamaron que por favor viniera urgente al hospital. Yo entonces llegué al hospital, me comuniqué con la sorda, la atendí, me relacionaba bien con ella. La sorda entendió todo porque desde antes ella sabía que yo conocía esto y lo entendió. Si no llega a entender esto, pues lógicamente seguían los problemas. Le expliqué todo, la orienté, le pedí por favor y logré una gran comunicación. La sorda pues lógicamente fue aceptando todo aquello hasta que colaboró y se le pudo hacer la interrupción. Muchísimas gracias, profesor José Rafael Proenza, por la entrevista. No, gracias a ti. Gracias a todos ustedes. Bueno, profesor Rafael Proenza, le estamos dando las gracias especialmente por esa entrevista que nos acaba de brindar. En realidad nos da muchísimas pautas a tener en cuenta en el trabajo con población sorda y especialmente para nosotros que nos estamos formando como psicólogos y que estamos apuntándole a que nuestro ejercicio profesional sea el atender a ese tipo de personas. Bueno, Carlos, en realidad yo creo que las gracias te las debo dar yo. Te voy a confesar que fue un ejercicio un poquito difícil. Hacía un tiempito que ya no me sometía a una interpretación y a hablar en lengua de señas así sobre un tema bastante profesional y bastante académico. Y realmente sentí un poquito de susto, ¿no? Pero bueno, realmente te agradezco. Como dice el refrán, lo que bien se aprende no se olvida. Y la cantidad de años que estuve trabajando directamente con los sordos, pues me permitió aprender bastante bien la lengua de señas en Cuba. Quiero decirte también que me siento muy feliz de estar aquí un poco vinculándome con ustedes, con los intérpretes tan buenos como son, he tenido la oportunidad de verlo, con los estudiantes sordos, con los profesores sordos, y me siento un poquito en mi agua, así que no me cierren las puertas.
Claro que sí, profesor, aquí siempre va a ser bienvenido. Le damos también las gracias al profesor Sergio, quien estuvo realizando la entrevista, y pues muy seguramente todos estos elementos que estamos retomando desde este primer semestre en nuestra carrera van a servir de punto de viraje para nosotros poder transformar con una perspectiva psicológica todo este tema de intervención para personas sordas. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hasta luego. Gracias, que estén bien.